como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, mi querido Libra, para los solteros. Óigase bien, para solteritos y solteritas. Vamos a ver qué nos pueden estar diciendo aquí las energías para contigo. ¿Cuál es tu actitud ahorita con respecto al amor? Vamos a ver, ¿a quién le puedo estar yo leyendo? ¿Cuál será esa actitud que tienes? Espero que sea de la mejor para que puedas, si estás aspirando a amor, necesitas tener una buena actitud, si no, olvídalo. Eso no es así tan fácil. La actitud es la actitud. Vamos. Aquí estoy viendo que estás el mago. Estás como desconfiado, como desconfiada. Como que de verdad dices, ya no más de lo mismo. Ya todo el tiempo es la misma cosa. Siempre me está pasando lo mismo. Siempre estoy como quien dice, atinando a donde no debe ser. Fijándome en quien no me deba fijar. Siempre me pasa lo mismo. Siempre el mismo tipo de persona. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es cierto. Quizás es la predisposición que tienes. La actitud que tienes. Esa actitud de predisposición. ¿Cómo digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Una actitud así en la que estás predispuesto, pues, que sientes que va a ser siempre lo mismo, que antes de conocer a la persona ya estás sintiendo que es más de lo mismo. Entonces, esa actitud te está produciendo que tengas siempre la misma forma o el mismo tipo de personas. Eso es todo lo que pasa. Tu energía mental, tu mente, te atrae justamente lo que tú estás pensando. Si quieres algo bueno, tienes que pensar que las cosas pueden cambiar, de que puede haber algo mejor, de que no siempre más de lo mismo. Estoy escuchando hacia alguien como que dice, no hombre, yo no sé por qué, pero yo siempre atraigo el mismo tipo de persona o el mismo tipo de hombre sinvergüenza, infiel. Siempre atraigo ese mismo tipo de hombre. O el hombre diciendo, siempre atraigo a la misma tipo de mujer. Tipo de mujer que es peleona, prepotente, independiente, siempre quiere hacer lo que le da la gana. ¿Qué te digo yo? Cualquier cantidad de cosas uno se dice unos con otros y siempre que tú estés pensando así, de esa manera siempre vas a traer a tu vida eso. No digo que no la traigas, que no llegue a tu amor a tu vida, pero va a llegar siempre amor así. Entonces, ¿para qué? Es así como tener a mamá y tener a muerta. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿para qué tener entonces amor así? Es mejor estar solo, definitivamente. Vamos a ver entonces ahora, mi querido Libra, ¿qué hay para ti con respecto al oráculo de los enamorados? ¿Qué te pueden estar vaticinando? Vamos a ver qué te pueden estar diciendo, porque a lo mejor te estás perdiendo de algo por estar en esta desconfianza, en esta no querer más decepciones. Yo no quiero más decepciones. ¿Qué te digo yo? No debe ser. Con esa desconfianza, no, así no va, así no es. Vamos a ver entonces, ¿qué te dicen el oráculo de los enamorados? Mira esto, es el número 35 y te dice, llegará alguien que no te esperabas. Conocerás ahora el verdadero amor. Si tú quieres, si no quieres, no. Con esta actitud, esa carta que te están diciendo, eso que te dicen, que llegará alguien que no te esperabas y conocerás ahora el verdadero amor, esto quiere decir que es factible que te suceda, pero tienes que cambiar de actitud. Si no, no viene. O sea, que sí es posible que suceda algo en la vida para ti como eso. Que no es imposible, pero tienes que cambiar de actitud. ¿Comprendes? Porque si no, va a llegar más de lo mismo. Va a llegar siempre más de lo mismo. Ahora, ¿cómo estás tú superando ese pasado? Ese pasado ya lo superaste. Y ya lo que te quedaron fue, como quien dice, estos recuerdos malsanos. Vamos a ver entonces qué hay.
¿Cómo están ese pasado? Quiero saber si de verdad ya lo superaste o no. Veamos, con esta carta, veamos cómo es todo. Aquí veo que en el pasado, mucha alegría que hubo acá. Estoy viendo que aquí no hay ningún problema, que de verdad lo pasado quedó atrás. Ahorita tú te estás peleando justamente con tu manera de ver el amor. Eso es lo que yo estoy viendo. El pasado ya pasó, ya se acabó, ya se terminó. Ya diríamos que no hay ningún problema. No, yo no lo veo, pero para nada como que diga que es grave, como que digamos que de verdad tienes un trauma grandísimo para el pasado. Lo que sí veo es que definitivamente siempre te tropiezas con la misma piedra y al final sigues adelante esperando otra nueva piedra que te llegue. ¿Me comprendes? Es así como que si tú estuvieras resignado o resignada que cada vez que llegue un amor hay que disfrutarlo el momentico y ya, porque tú sabes que luego entonces vuelves otra vez con lo mismo. Como que si de todas maneras al fin y al cabo todo el mundo es igual. Esa es la idea que tú tienes y eso te está haciendo que tú puedas tener a alguien y puede ser muy bueno, pero tú mismo o tú misma lo transformas en esa desconfianza. Yo diría que aquí el propio enemigo tuyo eres tú mismo. Perdóname. Vamos a seguir entonces viendo a ver qué hay, qué te dice, qué te habla el amor, qué te está diciendo el amor que hagas. Porque sí que te digo, mucha contradicción hay aquí. El amor pasó, ya fue algo muy, yo diría que el antiguo amor que tú tuviste fue un amor bastante pasajero. También te digo, a lo mejor eso es lo que te ha hecho quizás un poco desconfiar o sentir que todo es lo mismo, porque el amor que tú tuviste quizás en el pasado no fue una cosa así, que digamos que fue algo fuerte de años, fue algo muy pasajero, fue algo muy así que se fue rapidito. Tomaste lo que tenías que tomar, disfrutaste el momento, pero eso fue un amor muy rápido. Ok, perdone que tengo que tomar agua, pero de verdad que hago tantos videos que necesito refrescar la garganta. Vamos a ver entonces, en base a esto que te acabo de decir, quiero ver entonces qué hay para ti el amor que te dice de aquí a unos 6 meses. ¿Es que será posible que puedas encontrarlo? ¿O es que el amor tiene algo que decirte? Y por eso es que no se presenta. No te ha dicho lo que te tiene que decir. Y ahora te lo va a decir. Así que te lo digo. Aquí está la reina de copas invertida. Y la reina de copas invertida te está diciendo que tú necesitas como quien dice, dilucidar lo que estás haciendo. No comparar. Tú necesitas como no estar predispuesto o predispuesta a todo lo que te va a pasar en el futuro. Tú no eres quien para predecir lo que va a suceder. Tú lo que tienes que hacer, lo que tú sí eres quien es para poder observar en quién te vas a fijar, cómo te vas a fijar, en cambiar ese pensamiento para que no vuelvan a llegarte cosas de esa manera. Porque pareciera ser que te llegan angelitos del Señor y después se van transformando en diablitos, ¿verdad que sí? Eso pareciera que es lo que tú ves, pero tú estás predispuesto a que eso suceda de esa manera, y entonces siempre te va a suceder. Así que la reina de copas invertida te está diciendo que tienes que tratar de primero conocer a la persona, saber realmente cómo es esa persona, hacerte su amiga o su amigo primero que nada, para poder entonces empezar a dislucidar, no entrar de frente, no entrar de una vez sin saber lo que va a venir, sino estudiar las diferentes posibilidades para que eso no sea, para que eso sepas en qué terreno estás pisando. Hay un dicho que dice que lo que empieza mal, termina mal. Probablemente tú empiezas relaciones como muy accidentadas, muy rápidas, muy de una vez, sin pensar en el futuro, sino de una vez. Vamos a pensar en el hoy y en el ahorita. Y ya, el mañana después lo veremos. Y eso puede producir definitivamente que tú tengas, digamos,
problemas para poder consolidar una pareja. Entonces, lo que te están pidiendo acá, o lo que te pide, o lo que te dice el amor, es que tú primero tienes que dilucidar, saber exactamente qué es lo que tú quieres. Tú quieres seguir todo el tiempo con pequeños amores y ya, amores fugaces, pues eso es lo que vas a tener. Pero si tú realmente lo que quieres es un amor de verdad, ¿ah? Entonces ahora sí, como dice, llegará alguien que no te esperabas y conocerás el amor verdadero ahora. Es porque tú no has conocido realmente el amor, porque has sido fugaces, pero porque tú mismo te has sembrado ese cliché, esa semillita de que todo el mundo es igual, de que siempre va a ser más de lo mismo, de que a lo mejor esto no va a durar. No sabes en quién te fijas, sino que te fijas, te vas y de una vez sin fijarte. Y ahí es donde está el detalle. El amor es un arte que también hay que saberlo hacer poco a poco, tranquilamente, dulcemente, fijándose bien en dónde estás poniendo los ojos. Poco a poco, no te deslumbres. Hazlo con tranquilidad si realmente lo que quieres conseguir para ti es el amor verdadero. Entonces, lo que te dice el amor es eso, que hasta que tú no sepas realmente en dónde te vas a fijar o cómo las lecciones las has aprendido, si no sabes aplicar las lecciones que te ha enseñado la vida con estos amores anteriores, vas a tener entonces, como quien dice, más de lo mismo, mi querido Libra, me perdonas, pero así es, eso es lo que te están queriendo decir. Vamos a ver el consejo que viene para ti, el consejo que hay. Vamos a ver qué te dice. Así son las cosas, mi querido y adorado Libra. Te hace falta mucho no ser tan desconfiado, o mejor dicho, no es desconfiado, es que realmente no sabes poner los ojos muchísimas veces. Te vas de bruces. Mira, ves, te están diciendo que ya deja la angustia, deja digamos, deja ese apuro, con calma, poco a poco, no te vayas de bruces, vuelvo y te digo, cuando conozcas a alguien o alguien empiece a entrar a tu vera, ten toda la capacidad y ten todo el tiempo para conocer primero a la persona. No te vayas de una vez. Mira, conozco de gente, inclusive de Libra mismo, que me han hablado y me han dicho que conocen a alguien y ya a la semana quieren irse a vivir con ellos, o la persona le pide irse a vivir juntos. Ya de una vez quieren, ya de una vez, ya todo de una vez. Eso lo que produce es más y más de lo mismo. Eso es lo que produce que definitivamente haya una ilusión pasajera y después todo se acabe. Un amor chiquitico de pocos días y después se va. Eso no es lo que tú quieres para ti, definitivamente, yo lo sé. Tú quieres algo sólido, pero tú mismo siembras en tierra movediza. Estás sembrando las semillitas del amor, las estás poniendo en tierra movediza. Imagínate tú que puede salir de allí. Entonces, haz el terreno, busca el terreno que es, busca el terreno de verdad que tú sientas, que tú veas, que tú huelas, que tú palpes con tu experiencia y pidiéndole a tu ser interno que te ayude a dilucidar cuál es el terreno fértil para entonces sí poner tu semillita del amor. Pero antes no, mi querido Libra, eso es quizás lo que te ha pasado. No será para todos, pero sí para algunos, o por lo menos para quien yo le estoy leyendo. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No te preocupes que si sabes de ahora en adelante cambiar esa manera de ver el amor y de no irte tan rápido y de pensar un poquito bien en qué terreno vas a pisar y sentir dónde vas a sembrar o dónde vas a poner tu semilla, mucho cuento vamos a ver luego. Muchas cosas buenas vas a ver después. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Bye bye. Besito.